Bueno, ahora vamos a ver la resolución del ejercicio 23. En el ejercicio 23 nos preguntan cuántos gramos de una muestra de carbonato de calcio de 80% de pureza son necesarios para producir 386 mililitros de dióxido de carbono en condiciones normales de temperatura y presión a partir de la siguiente reacción. La reacción ya está escrita, es bastante obvia directamente y vamos a marcar que lo que nos están pidiendo es cuántos gramos de una muestra de carbonato de calcio de pureza 85%. Todo esto es un dato que tiene que ver con el reactivo, ¿sí? Y son necesarios para producir, evidentemente es un producto porque se está produciendo, una cantidad de dióxido de carbono que son datos de un producto. O sea que en este caso lo que yo voy a ver es un cálculo de la cantidad de reactivo a partir de la cantidad de producto que se formó. Entonces, lo primero que tengo que hacer es escribir la ecuación, balancearla, la ecuación ya estaba escrita. Calculé los pesos moleculares. En esta ecuación que ya está escrita y ya está balanceada, es un mol de carbonato de calcio genera un mol de dióxido de carbono y un mol del óxido de calcio, o sea que directamente sí, en este caso las cantidades involucradas son los pesos moleculares porque toda la estequiometría implica un mol de cada una de esas sustancias. Entonces, lo siguiente que me dice es que habla de una muestra de una pureza, o sea que habla de una muestra de carbonato de calcio, me dice la pureza de esa muestra, la pureza era del 85%, pero no me dice la cantidad, o sea que de todo esto la masa de muestra es justamente la incógnita. Y lo que me da como dato, lo que me está mostrando, es la cantidad de producto que se forma, producto dióxido de carbono, y me dice que se forman 386 mililitros, ¿sí? Que es lo mismo que decir 0,386 litros. Como el dióxido de carbono tiene esta letra G entre paréntesis, quiere decir que es una sustancia gaseosa. Cuando se trabaja con sustancias gaseosas, en estado gaseoso, se puede usar una aproximación que es suponer que esas sustancias se comportan como un gas ideal, y cuando eso es así, para un gas ideal, se sabe que en condiciones normales de temperatura y presión, un mol de gas ocupa 22,4 litros. Estas condiciones normales de temperatura y presión se están refiriendo a una temperatura de 0 grados centígrados, que vamos a ver después que en realidad son 273 grados Kelvin, y una presión de una atmósfera. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, si sobrevivimos. Pero por ahora lo que nos interesa es que en la gran mayoría de los casos, cuando uno trabaja con sustancias gaseosas, se usa esta aproximación que me relaciona la cantidad de moles de una sustancia gaseosa con un volumen determinado. Entonces, si a mí me dan como dato el volumen de producto, puedo a partir del volumen de producto calcular la cantidad de moles, porque puedo decir que 22,4 litros de un gas, ¿sí?, se corresponden a un mol de gas. En este caso sería el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, mis 0,386 litros del gas me va a permitir calcular la cantidad de moles de dióxido de carbono que se están formando y es 0,017 moles del gas que es dióxido de carbono. ¿Sí? Una vez que tengo la cantidad de producto que se formó, tendría que fijarme cómo es la estequiometría para saber cuánto reactivo hay. Entonces, lo que voy a hacer es marcar acá esa cantidad
0,017 moles de dióxido de carbono y borrar para que entre todo en esta pizarra. ¿De acuerdo? Y ahora que sé cuánto producto se formó, puedo saber cuánto reactivo necesité para formar esa cantidad de producto. Ya que no saben, voy a usar la estequiometría de la reacción una vez más. Yo sé que cada vez que se forma un mol de dióxido de carbono es porque reaccionó un mol de carbonato de calcio y un mol de carbonato de calcio son 100 gramos. Entonces puedo decir que un mol de dióxido de carbono se forma a partir de 100 gramos de carbonato de calcio. Entonces, si yo formé 0,017 moles de dióxido de carbono, es porque tuve que usar una cantidad de carbonato de calcio que es 1,7 gramos de carbonato de calcio. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Este carbonato de calcio es el carbonato de calcio que aparece acá en la estequiometría de la reacción, ¿no? Ahora, la pregunta del problema no es el carbonato de calcio, sino que es la cantidad de muestra que tiene ese carbonato de calcio. Entonces, para que haya 1,7 gramos de carbonato de calcio, necesito una muestra mayor. O sea, si es una muestra que no es pura, además del carbonato de calcio, que son 1,7 gramos, necesito que esos 1,7 gramos de carbonato de calcio van a venir acompañados de una cantidad de impurezas, o sea que la muestra tiene que ser siempre un número más grande. Y entonces, para calcular ese número, voy a usar el dato que me dan, la pureza. La pureza, ¿sí?, está expresada como 85% y entonces quiere decir que en 100 gramos de muestra hay 85 gramos de carbonato. Pero para armar mi regla de 3 que me sea más sencilla, como la cantidad que tengo es la de carbonato de calcio, la voy a escribir de la otra forma, sabiendo la cantidad de carbonato de calcio para obtener la cantidad de muestra. Entonces, mi dato dice que el 85% de pureza, lo que me está diciendo es que hay 85 gramos de carbonato de calcio, que es lo que yo quiero y necesito para mi reacción, en 100 gramos de esa muestra. Entonces, los 1,7 gramos que yo calculé que tengo, 1,7 gramos de carbonato de calcio, estos son, que tengo, carbonato de calcio que tengo, me van a implicar que yo use o que yo tenga una muestra de aproximadamente 2 gramos de muestra. Siempre en las reglas de 3, las unidades de lo que uno pone en la misma columna tienen que ser las mismas. Entonces, con esto estoy contestando la pregunta que me decían al principio del problema, que era la cantidad de muestra que necesito, la masa de muestra que yo necesito, si esa muestra tiene un 85% de pureza, para obtener 0,017 moles de dióxido de carbono.